Hola chicos, bueno, hoy el tema que me tocaba a mí era el futurismo. Como pueden ver, ahí surge es un movimiento puramente italiano, si se puede decir. Surge en 1909 y termina, por decirlo de alguna manera, en 1944 con la muerte del principal ideador de este futurismo. Eh, bueno, vamos a hablar primero de los inicios e ideales. Primero hay que entender que la idea de futurismo planteada por su creador, que es Philippe Marinetti, un italiano, en donde él publica un manifiesto futurista, pero no hablaba mucho sobre el arte, digamos. Era más que nada una corriente ideológica en donde se planteaba que eh, la guerra era un único medio para limpiar el mundo. O sea, se valoraba mucho, ¿cómo decirlo?, la velocidad, la intensidad, la fuerza, las máquinas. Todo esto es propio de los momentos en los que se estaba viviendo previo a la Primera Guerra Mundial. Eh, También tiene que ver con la revolución industrial. Y bueno, lo que buscaba este manifiesto era romper con la tradición, el pasado, los signos convencionales de la historia del arte, eh, en donde tenía como principales sería exponentes, sería la máquina y la velocidad. O sea, ahí se resume básicamente lo que es este movimiento ideológico y que se traslada al arte. Eh, Como les decía, consideraban como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba ese movimiento agresivo, o sea, de guerra, de ir al choque. Eh, Tengan en cuenta que esto es previo a la Primera Guerra, pero que de alguna manera tiene influencia en lo que ocurre después. Eh, Volviendo al tema del arte, sus postulados eran, digamos, la exaltación de lo sensual, de lo nacional y guerrero, la adoración por la máquina, que como les dije era muy importante, y el retrato de la realidad en movimiento, que ese es otro punto importante porque sus obras, más adelante vamos a ver, grafican lo que es el movimiento, o sea, era algo nuevo, original y que ha dejado algo muy importante para lo que sería el futuro, que ya les voy a explicar y lo vamos a ver. Sus principales exponentes del arte fueron Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà y Luigi Russolo y Gino Severini, que ellos, bueno, dice ahí, firmaron el manifiesto de los pintores futuristas. Eh, bueno, como seguíamos, se valoraba mucho esa originalidad que tenían los artistas para pintar estas obras, o sea, romper con lo común. Como dice ahí, se recurrían a distintos medios de expresión, ya sea artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, poesía, etcétera, para, para así llegar a más gente y, y digamos promover sus ideales, su movimiento, porque no tan solo era el arte, sino su ideal, los ideales de guerra, básicamente. Estaban en contra del feminismo, se despreciaba a la mujer, se estaba, como les dije, a favor de la guerra, de ir al choque, del enfrentamiento, del hombre fuerte, de la velocidad, que trataban de retratar los tiempos que se vivían en ese momento, o sea, en plena revolución. Y hay algo muy importante que dice: el futurismo procede directamente del cubismo. Incluso los primeros cuadros
son, digamos, de tendencia cubista, pero rápidamente han evolucionado debido a esto que les decía, la velocidad, que es muy importante. La velocidad es igual a belleza para ellos. Y como vemos ahí en este cuadro, no sé si van a poder verlo bien, pero es un caballo que está en movimiento. No sé si logran ver esas líneas de una manera disparada, elevada. Y también unos hombres ahí que están tratando de sostenerlo. Hacia la mano izquierda también se ve otro caballo. Y también fíjense lo que pintaban, que eran caballos, que eran animales veloces, que eran fuertes. Entonces esa es una pintura que describiría básicamente a lo que apuntaba este movimiento. Bueno, el cuadro se llamaba La ciudad se levanta por Umberto Boccioni, una de las obras del futurismo que entronizan la velocidad. Bueno, ahí dice el año de creación. Las principales características, hablando del arte, fueron las líneas de fuerza que favorecían la interrelación y fusión entre los objetos de su entorno, que ya con la imagen que sigue vamos a ver a qué hace referencia. La exaltación de la originalidad, como les decía, trataban de romper con todo lo que ya estaba hecho de alguna manera, el arte pasado, estructuras de movimientos, o sea, el tiempo, la velocidad, la energía, la fuerza, fueron lo que ellos trataron de representar en sus obras. Y bueno, también hay, como dice, contenido relacionado con el mundo moderno, la ciudad de los automóviles, el bullicio, el dinamismo, así como la máquina, el deporte y la guerra. O sea, fueron los principales objetos que tendían a dibujar. También se utilizaban colores vibrantes, fuertes, propio de, digamos, de lo que ellos representaban, que era este movimiento intenso. Angulosidad frecuente, descomposición geométrica, porque también en otra pintura que vamos a ver adelante se puede ver que, o sea, hay figuras geométricas, pero no están totalmente completas. Y el uso de la técnica de exposición fotográfica múltiple, que dice secuencia de imágenes sucesivas en un segundo que al superponerse generan la percepción de desplazamiento. Es esta imagen, no sé si pueden verla, de un perro salchicha con una correa aparentemente. Eh, Esas líneas superpuestas que indican desplazamientos, bueno, hecha por Giacomo Balla, como les decía, de los principales exponentes, y retrata esas líneas fuertes. No sé si pueden ver en el piso en el que va corriendo, esas líneas dan sensaciones de velocidad. Y esto también es importante porque en el mundo moderno de las historietas se utilizaba mucho este tipo de, de manera de dibujar, digamos, que ya era algo moderno. Acá también vemos el dinamismo de un ciclista que se llama La Obra, en donde, bueno, tienen que tener un poco de ojo crítico para poder ver a un ciclista en movimiento. También acá hablaba de las figuras geométricas, o sea, hay figuras, hay trazos firmes, pero no están completos. Aquí también vemos el funeral del anarquista Gali, hecho por Carlo Carrà, en donde se observa, digamos, una guerra. O sea, también volvemos a las figuras geométricas, a las líneas a las líneas fuertes que indican movimiento, velocidad, y también la guerra que era parte de sus ideales. Y la importancia de este futurismo, o sea, más allá de la estética, de lo nuevo que implementaban, a lo que apuntaban realmente, porque era algo nuevo, nunca antes hecho, fue esta originalidad, digamos, y también propio de que comenzaba un siglo nuevo, o sea,
ya estábamos del 1900 en adelante, entonces buscaban algo nuevo y fue lo que dejaron estos principales exponentes. Como les dije, Marinetti fue el creador de esto, y yo puse en la diapositiva que comenzaba en 1909 y terminaba en 1944, porque ese fue el año en el que él muere. Dado que ellos tenían estos ideales de ir a la guerra, de defender, que eran patriotas, muchos fueron a la guerra, ya sea a la primera o a la segunda, y terminaron muriendo. Marinetti muere en 1944 y se da como cerrado el ciclo, este periodo del futurismo. Algo también que es muy importante recalcar, que las ideas de Marinetti tuvieron mucho que ver con los movimientos fascistas, con Mussolini. Este manifiesto futurista estuvo a punto de convertirse en un partido político, pero se terminó optando por unirse al fascismo de Mussolini. O sea, para que tengan una noción de que no solamente fue un movimiento artístico, sino que reflejaba lo que pasaba con la sociedad en ese momento, en donde se buscaba a los hombres fuertes, a los hombres decididos, donde se veía la guerra como una posibilidad. Entonces, bueno, él termina yendo a la guerra y muere, y se da como finalizado este periodo futurista. Y bueno, con eso terminamos lo que sería básicamente el futurismo.